ocasión les presento el resumen de la clase de características de una célula neoplásica. El concepto de neoplasia que hemos conversado durante estas últimas semanas correspondía a una masa normal de tejido, cuyo crecimiento sobrepasaba al de los tejidos normales y no era coordinado con el crecimiento del tejido original. Respecto a esto último, destacamos cierto que esto era muy importante y que muchas veces permitía diferenciar la neoplasia de otras alteraciones de crecimiento como la hiperplasia, en el cual en este último el tejido sí responde frente a los estímulos del ambiente. Por ejemplo, el estímulo de las hormonas, ciertos estímulos mecánicos, en los cuales el tejido, a pesar de estar proliferando, aumentando el número de células, las células eran capaces de responder. En cambio, en las neoplasias, este crecimiento es autónomo, muchas veces sin regulación y por lo tanto formaba esta estructura tipo tumor, en la cual había una proliferación de gran cantidad de células que no estaban respondiendo a los estímulos a los cuales los tejidos originales o tejidos normales responden. Esta neoplasia era resultado de una alteración de los mecanismos reguladores del crecimiento y la proliferación. Y ahí en ese momento nos referimos al concepto de los protooncogenes y antioncogenes que estaban implicados en la regulación del ciclo celular. En este resumen nos vamos a enfocar en las características que tenía la célula neoplásica, especialmente la célula neoplásica maligna. ¿Cuáles eran esas características? El tamaño celular. Si hacíamos la comparación entre distintas células de ese tumor, encontramos que en las neoplasias más malignas el tamaño entre las células es variable, es decir, no hay uniformidad. Encontramos células más grandes, más pequeñas, y a ese concepto le llamamos anisocitosis, diferencia en el tamaño celular. Por lo tanto, cuando uno analiza este concepto, no se está refiriendo a una célula, sino que se está refiriendo al conjunto. Respecto a la forma, en las neoplasias más malignas la forma puede ser variable, ¿ya? No hay uniformidad y puede llegar a ser pleomórfico. Este concepto de pleomorfismo se refiere a esta forma, ¿cierto?, difícil de definir, por llamarlo de alguna manera. No es cúbica, no es cilíndrica, no es redonda, sino que de una forma irregular, ¿ya?, que se llama entonces pleomorfismo. Respecto al tamaño, también está el concepto de la variación de tamaño nuclear, que similar a lo que se realiza con las células, ¿cierto?, uno compara distintos tamaños nucleares y cuando este tamaño es variable decimos que es una anisocariosis. Las mitosis en las neoplasias malignas puede ser alta, a veces incluso con aberraciones. Ya significa que la distribución, por ejemplo, de los cromosomas va a ser desigual. Los nucleolos pueden ser abundantes y marcados, ya también llamados nucleolos prominentes. Indiferenciadas, ahí hablamos del concepto de anaplasia, ya cuando las células en el fondo no recuerdan al origen, a la célula original, mostrando características de indiferenciación, hablamos del concepto de anaplasia. La relación entre el núcleo y el citoplasma es alta, significa que el núcleo es de gran tamaño si lo comparamos con el citoplasma. Ahí vamos a ver algunas imágenes. Y finalmente, una característica muy importante de una neoplasia maligna es la capacidad de invasión o de metástasis, ¿ya?, que es un concepto que vamos a tratar en un video aparte. Desde el punto de vista de lo esquemático, la primera imagen, la imagen de la izquierda, muestra, ¿cierto?, un dibujo de células normales en las cuales hay una relativa uniformidad, ¿cierto?, tanto en tamaño celular como en tamaño nuclear. La relación núcleo-citoplasma, en este caso de células epiteliales, es baja, es decir, un núcleo pequeño en relación al citoplasma. En cambio, en este grupo de células de la derecha, que simboliza células neoplásicas malignas, vemos que hay una marcada anisocitosis, anisocariosis, núcleos que están más teñidos, que se dice que son hipercromáticos, pleomorfismo celular, ¿ya?, y la presencia, por ejemplo, de nucleolos prominentes. Veamos ahora cómo se ve en la realidad. La imagen esta muestra una citología, un aspirado con aguja fina de una neoplasia mamaria.
donde llama claramente la atención esta gran célula, ¿ya? Si lo comparan con otras células de menor tamaño en el mismo preparado. La diferencia en el tamaño celular es notoria, por lo tanto hay anisocitosis. La diferencia en el tamaño nuclear también es marcada, anisocariosis. Vemos algunas células con vacuolización citoplasmática, ¿cierto? Como la que está aquí apuntándose con la flecha. Probablemente indica un origen glandular, ¿ya? En este caso era una neoplasia mamaria, como les contaba. Y la relación núcleo-citoplasma se refiere a esto, la medición entre el diámetro nuclear comparado con el diámetro citoplasmático, ¿ya? Es un núcleo bastante grande en relación al citoplasma. Por lo tanto, relación núcleo-citoplasma alta. Esta otra muestra corresponde a un aspirado con aguja fina de una neoplasia cutánea, donde la anisocariosis no es tan marcada. Fíjense que los núcleos tienen un tamaño bastante uniforme, pero sí llama la atención mucho la presencia de nucleolos, ¿ya? Nucleolos numerosos y prominentes, de diferente tamaño incluso entre sí, ¿ya? Esta, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 nucleolos, ¿ya? 1, 2, 3, 4 nucleolos, abundantes nucleolos y muy marcados, ¿ya? Característica de malignidad. Esta otra imagen corresponde también a un aspirado con aguja fina de una neoplasia cutánea bastante indiferenciada, donde llama mucho la atención esto, mitosis aberrante. ¿Cómo sabemos que es aberrante? La distribución de los cromosomas no es simétrica. Si ustedes pudieran trazar una línea acá, donde los cromosomas deberían estar alineados en el ecuador, dependiendo de la fase del ciclo celular, obviamente, de la mitosis. Acá se ve que los cromosomas están desordenados, ¿ya? Son mitosis que muestran este tipo de aberraciones y que va a tener como resultado que las hijas que se generen de esta mitosis van a ser distintas entre sí. Una va a quedar con mayor cantidad de material genético que la otra. Y esto empieza a marcar entonces esas poliploidías que caracterizan también a las neoplasias malignas, ¿ya? Entonces las mitosis pueden ser aberrantes. Si lo vemos en un tejido, ya ahora vemos una biopsia histopatológica, llama mucho la atención esta figura mitótica, que la voy a marcar acá en negro, donde se ve que los cromosomas, ¿cierto? O la mitosis pareciera que dibujara este símbolo de la marca Mercedes-Benz. Acá tenemos también otra mitosis. ¿Qué llama la atención? En el primer caso, como le contaba, esta forma, ¿cierto? Que indica obviamente una división extraña, anómala de los cromosomas. Y en este otro caso, si ustedes se fijan acá, en este extremo acá hay un trocito de también aparentemente material genético y eso indica entonces que las células se van dividiendo de manera distinta. Acá tenemos una célula binucleada, por ejemplo, anormal, ¿ya? Y algunas células que muestran mayor diferenciación. Esta célula, por ejemplo, está queratinizada. Acá también vemos bastante queratina. Esta célula igual tiene en su citoplasma queratina, mostrando diferenciación. Este fue un carcinoma de células escamosas, muy maligno también, varias características de malignidad, y este se origina entonces de la epidermis. De este mismo tumor, en otras zonas, vemos también de nuevo siguen apareciendo estas mitosis aberrantes, ya unas mitosis bien chasconas, por decir una manera, usar un término bien así coloquial, donde los cromosomas están distribuidos de manera anómala, ¿cierto? Y las células hijas van a ser diferentes. Muy llamativo la anisocariosis, anisocitosis, nucleolos marcados, ¿ya? Y reacción inflamatoria en el estroma del tejido conectivo. Esto, como les contaba, es importante para el ambiente tumoral y se ha visto que en algunos tumores favorece, por ejemplo, los procesos de invasión y en otros tumores a veces ayuda a, de alguna forma, atacando el tumor, ¿ya? Pero en cualquiera de los dos casos la inflamación es importante. Comparado con una neoplasia benigna, acá usamos en el práctico el ejemplo de un hemangioma, por ejemplo, que tenemos que sus bordes son bastante definidos, no encapsulados, pero el borde del tumor es bien definido, formado por una proliferación de vasos sanguíneos, ya bien diferenciados, de forma irregular, pero reconocibles como vasos sanguíneos, y es un tumor bien frecuente
en el tejido subcutáneo, pero puede aparecer en cualquier órgano, ¿ya? Hemangioma, un tumor benigno. Y finalmente un adenoma de glándulas sebáceas. Acá tenemos el borde, ¿cierto?, del tumor, ya un tumor que está bien definido, conformado por múltiples glándulas bien diferenciadas sebáceas, ¿ya? Un adenoma de glándulas sebáceas. Un ejemplo de tumor benigno, ¿ya? Características entonces generales de la célula son las que les presenté. Este es un video corto, ¿ya? Repasen el porqué de estas características y nos vemos en el próximo video donde vamos a tratar el concepto de metástasis. Revisen los videos complementando con literatura, ¿ya? Revisen los videos porque los anteriores que les subí tengo muy pocas revisiones, no me ha visto ni mi abuela, así que revísenlo ustedes porque el video es para ustedes.